de nuestro corazón, que toques nuestras vidas, enderezcas nuestros pasos, filtres, Señor, nuestros errores y los limpies con tu sagrada y brillante sangre. Ayúdanos, Señor, a confiar de que tu palabra nos va a hablar en esta noche. Ayúdanos, Señor, a confiar que nuestras oraciones ya han sido escuchadas. Y ayúdanos, Señor, a esperar en fe, a esperar creyendo, a esperar sabiendo que tu voluntad será soberana en nuestras vidas. Bendice esta reunión, Señor. Tú has puesto esta reunión en nuestro corazón. Hemos sido obedientes, hemos llegado aquí a tu casa de oración y queremos aprender, crecer de tu divina palabra. Bendícenos aquí dentro y sácanos de este edificio bendecidos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Qué bendición es poder estudiar la palabra del Señor. ¿Alguien vino a recibir bendición esta noche? A ver, estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso, de que ustedes salieron de aquí, de nuestra última reunión, salieron emocionados por llegar en las horas sagradas, en el sábado que el Señor nos ha regalado para ser bendecidos. Si usted vino desde lejos, el Señor lo protegió para llegar a la casa del Señor. Si usted vino desde cerca, el Señor también lo protegió. Cualquier cosa puede ocurrir a 2 pies de distancia, a 1,5 pies de distancia. Recuerdo un anuncio de la policía de mi país allá en Puerto Rico, donde decía el niño a la mamá, o creo que a uno de los adolescentes a la mamá: ponte el cinturón. Y la mamá y el niño decían: no, vamos bien cerquita, mamá, es cerquita. Ponte el cinturón, hijo. No, vamos cerquita. Y aparecía el policía en la pantalla diciendo: si es tan cerquita como para no ponerse el cinturón, váyase caminando. Esa era la promoción, dándole importancia que de un paso a otro cualquier cosa puede pasar. Y el Señor, como bien se dijo en las oraciones, nos ha protegido en la calle, nos ha protegido en los días que nos separamos desde el miércoles, algunos otros días por sus debidas responsabilidades, pero hoy estamos en la casa del Señor. ¿Y sabe qué? Vamos a regresar a la casa bendecidos. Vamos a salir de aquí, le adelanto, no va a estar muy fácil escuchar y tomar en serio lo que el pastor va a compartir de la palabra del Señor en esta noche. Pero sí vamos a salir bendecidos de acá. Vamos a salir muy bendecidos. Cada uno de nosotros va a tomar la porción que le toca. Cada uno de nosotros va a tocar, a llevar a su casa lo que el Espíritu nos dijo en este espacio. Así que yo les agradezco, y si ustedes también están a través de las diferentes plataformas, qué bueno que usted está prendiendo su tableta, su computadora, su teléfono celular, donde quiera que usted se encuentre, para conectarse con la bendición que está habiendo en la casa del Señor. Al terminar voy a hacer un llamado. Y al terminar la reunión de esta noche, vamos a volver a levantar nuestras manos hacia el muro. Yo creo no en poner una foto y en un muro. Yo creo en orar sin cesar. Y cuando oramos, no tan solo tenemos vida, sino tenemos poder para vencer. Y es claro, mi querido hermano y mi querida hermana, que estamos en tiempos bien delicados cuando debemos tomar en serio reuniones como esta. ¿Sabe qué? Usted se va a ir bendecido, va a descansar y por la gracia del Señor va a regresar mañana por más bendición. Amén, iglesia. Pero ustedes que están acá conmigo esta noche van a recibir mayor bendición mañana cuando el Señor vuelva otra vez a juntarnos para adorar su nombre, y usted va a ver cómo la bendición de hoy se mezcla con la que el Señor tendrá para mañana, y así vamos, dice la Biblia, miren cómo lo refleja la Biblia, ir de gloria en gloria. Eso es lo que la Biblia dice, ir de bendición en bendición, hasta
que podamos ver el rostro del Señor. Así que enséñeme su Biblia, por favor. Yo sé que usted la trajo y hoy quiero que marque un versículo, aunque el pastor va a estar leyendo unos 14 versículos vamos a leer en esta noche. Wow, pastor, ¿y hasta qué hora usted va a predicar? Hasta que se acabe la gasolina. Muy bien, así que por la gracia del Señor vamos a leer el versículo número 14 del capítulo donde lo estoy invitando a usted a estacionarse por el próximo rato. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, y voy a adelantarle un versículo que leyó nuestro querido pastor asociado al iniciar nuestra reunión en esta noche. Y dice todos juntos, vamos a leerlo. Y pondré, ¿qué cosa? Mi espíritu, ¿en dónde? En vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová, diga esa palabra fuerte, que yo Jehová, ¿qué cosa? No, más fuerte, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Vamos al primer versículo del capítulo 37. Aguántese del banco porque vamos a estar leyendo uno de los momentos más impresionantes y vamos a llegar hasta el versículo número 14. Una vez más, Ezequiel capítulo 37 del 1 en adelante. Ezequiel, un gran profeta. Ahora aquí lo vemos en una ocasión bastante comprometedora. Impresionante lo que vamos a leer de el profeta Ezequiel. Dice aquí, la mano de Jehová. ¿La mano de quién? La mano de Jehová. Y usted vino a estudiar la Biblia conmigo a la casa del Señor y a tomar en serio lo que la Biblia dice. Amén, iglesia. Así que vaya poniendo su corazón disponible a la bendición. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué, iglesia? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran, dice la Biblia, unos cuantos huesos, ¿verdad que sí? No, dice la Biblia, muchísimos sobre la faz del campo. Un cerro es algo que se cataloga no tan solo como tierra plana, debo decir un valle, no tan solo es catalogado como una tierra plana, sino el valle se pronuncia cuando está entre cerros o entre montañas. Ahí es donde se marca un valle. Vive mi querido hermano Jorge en un valle. Bueno, lo notable de que él vive en un valle es que hay unas montañas y donde vive Jorge es un valle. Así que el contraste de las montañas y el valle hace que nosotros podamos ver que la Biblia nos invita a notar que la faz de todo el valle estaba, o de todo el campo, lleno de huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová. Miren qué contestación de alguien que confía en Dios. Señor Jehová. ¿Qué cosa dice aquí en tu Biblia? ¿Tú qué cosa? Lo sabes. Estamos hablando durante estos 10 días de qué, amada iglesia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de oración. Déjeme regalarle este principio de oración. Cuando usted se arrodilla a orar, recuerde que lo que usted va a decir, lo que usted va a ocultar, lo que usted necesita y lo que es mejor para usted, al momento de usted arrodillarse, ya Jehová lo sabe. A veces nosotros nos arrodillamos y oramos como explicándole a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Dios, déjame decirte esto es lo que está sucediendo. Bueno, claro, en mi poca inteligencia y en mi mente finita, yo creo que si le explico a Dios, Él va a entender mejor. Pero ¿a dónde dejo Isaías 65, 24? Antes que yo clame, ya Él tiene registrada la respuesta. Dice la Biblia, antes que clamen, responderé yo.
y aún ustedes estén hablando, ya yo habré oído, ya yo sé lo que ustedes van a decir. Ezequiel sabía eso. Ezequiel, que ahora es llevado en el espíritu, y eso lo podemos hablar en otra ocasión y poder desglosar la hermenéutica de esa frase, llevado en el espíritu. Pero quisiera que ustedes supieran que ahora Ezequiel está contestando en sus 5 sentidos, está diciendo, bueno, tú me estás haciendo a mí una pregunta, y la pregunta es una pregunta bastante profunda. Yo delante de mis ojos tengo una cantidad de huesos. Hasta este momento la Biblia no está diciendo cómo están los huesos. Hasta este momento, si usted me está siguiendo, la Biblia está diciendo que el campo estaba forrado de huesos. Dígame qué hueso habla, dígame qué hueso se mueve, dígame qué hueso puede proyectar alguna vida. Y en base a eso, el hueso colocado en el suelo, Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel no dice, bueno, yo pienso que sí. Ezequiel no contestó así. Ezequiel tampoco contestó, bueno, yo pienso que no, ya son huesos. Tampoco Ezequiel dijo, bueno, veremos a ver. Ezequiel fue claro con Jehová y en base a su confianza en Jehová le dijo, tú lo sabes. Versículo número 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile a los huesos, y aquí aparece ahora una característica de los huesos. ¿Qué dice la Biblia en el versículo número 4? Huesos que secos, oíd la palabra de Dios. Huesos secos, oíd la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Jehová no tan solo le dijo, le vas a hablar a lo que no oye, le vas a hablar a un hueso seco, sino te voy a dar a ti las notas del sermón que vas a darle a esos huesos. Les vas a decir, pondré tendones sobre ustedes, subiré carne sobre ustedes, cubriré el hueso con piel, pondré en vosotros espíritu y ustedes vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Versículo número 7. Obediente Ezequiel. Aquí vemos algunos que oramos, pero no somos obedientes. Y cuando nosotros oramos y eliminamos la parte de la obediencia, estamos cayendo en capricho. Un capricho es cuando usted retira a Dios y su voluntad y prefiere la suya. Pero cuando Dios, ¿alguien me está escuchando aquí, sí o no? Cuando Dios nos invita a comunicarnos con Él, nos invita tan en serio que prueba nuestra obediencia. Dios siempre va a probar nuestra fe, no porque Él no sabe lo que hay en nuestro corazón, sino porque nosotros tenemos que aprender a subyugar nuestro anhelo carnal, a subyugar nuestro plan personal, a poner debajo del plan de Dios por la fe lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Lo interesante de Ezequiel es que Ezequiel, versículo número 7, dice, profeticé, pues como me fue mandado. Ezequiel, ¿fue o no fue obediente? Dígame, iglesia. Pero eso no estaba fácil. Lo primero que no estaba fácil fue que el Señor paseó en el espíritu a Ezequiel alrededor de un valle lleno de huesos. Yo no sé si usted se lo puede imaginar, pero los huesos solamente a los perros
les causa alegría. Aquí estamos hablando de que impresiona la osamenta. La osamenta es lo que ya queda o el esqueleto de un cadáver. Eso impresiona de un animal, y alguno de ustedes ha visto cómo se ha consumido el cuerpo del animal y usted se acerca y mira si era una vaca, si era, no hace mucho estábamos nosotros limpiando la yarda o el patio, la parte del frente de la casa, y pobrecita, una ardilla descansó frente a nuestra casa. Yo no me di cuenta, pasó el tiempo hasta el día que vi la osamenta de la ardilla. A mí me causó, decidí terminarla de enterrar, pero la sugerencia de mi esposa era: sácala de ahí, sácala tú. No, pues yo tengo una solución, vamos a terminarla de enterrar. Y allí está. Imagínense, la osamenta pequeña, frágil, huesos muy finitos, casi ni se veía, entremezclada con la tierra y la piedra. Pero ahora Ezequiel está caminando alrededor de huesos de humanos. Y para colmo de colmos, Dios le dice: este es el sermón, profetiza, predícale y le vas a decir. Es que nosotros necesitamos poco a poco podernos imbuir y entender qué realmente es lo que la Biblia nos está diciendo y a dónde nos quiere llevar. Es un momento que más de uno de nosotros diría: no, Señor, conmigo no cuentes. Porque si yo, que sé que Dios es poderoso, le da con darle vida a los huesos, yo no quiero estar ahí. Yo no quisiera ver ese espectáculo, como también dice la Biblia: y si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, ¿qué cosa? Muévete y échate a la mar. Eso es una cosa, pero que el monte saque 2 piernas con 2 zapatos, camine y se tire al agua, y eso es otra cosa. Es fácil decirlo. Es fácil pensar que Ezequiel estaba allí mirando tan similar cuadro de un sinnúmero de huesos tirados en el suelo. Dice la Biblia en el versículo número 7 que él profetizó, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí que un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Así que el fémur de la cadera que estaba allí se juntó con el hueso de la rodilla que le tocaba. Lo que la Biblia no dice es que dónde estaba el fémur y dónde estaba el hueso de la rodilla. Pero la Biblia dice que este se juntó con este va con este va con el otro va con el otro. Y yo, por falta de tiempo, no voy a hablarle aquí de la cantidad de huesos que usted y yo cargamos, que mantiene el balance del cuerpo. ¿Saben qué? Muy interesante, esos pequeños deditos que usted tiene en los pies, yo quiero que usted sepa que Dios se los diseñó de tal forma para que usted no se vaya de frente ni tampoco se vaya de espalda. Esos pequeños deditos marcan el balance del cuerpo. Interesante, esa columna vertebral que va desde su cabeza hasta baja la espalda, lo mantiene usted derecho, lo hace caminar en medio de todo eso, sin hablar de nervios, sin hablar de tendones, sin hablar de carne, sin hablar de músculos. Usted es una pieza y yo soy una pieza singular y única en el universo. Interesantísimo. Ahora, cuando mi esposa estuvo hospitalizada, no me quedé satisfecho de simplemente acompañarla desde el cuarto que se había asignado hasta el lugar de uno de los exámenes que le hicieron ultrasonido. La metieron en un tubo. Increíblemente, aquel ruido era impresionante. Y allí mi querida esposa estaba dentro de aquella máquina. Se había tomado un líquido o le habían inyectado un líquido para que reflejara. ¿Y ustedes se creen que yo me iba a quedar en la sala de espera? No, yo le hice saber al técnico, le hice saber a los enfermeros: yo voy a entrar y yo voy a ver a mi esposa por dentro.
esto yo no me lo pierdo. Y allí en tremendas pantallas digitales le vi los huesos a mi esposa. Una cosa es verlo en la pantalla y otra es ver la osamenta de un cuerpo sin vida. Así que no fue fácil para Ezequiel este cuadro. Pero lo que veo en Ezequiel es que a pesar de que el cuadro era impresionante cada minuto que avanzaba, su fe era constante. Y hay veces que tú y yo vemos que algo se sale de carril en la vida y nos desesperamos. Y muchos de nosotros, ¿alguien está recibiendo bendición aquí, sí o no? Y dejamos de obedecer. A veces hasta dejamos de obedecer. Algunos llegamos más allá y le discutimos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decirme que haga esto? Ezequiel no hizo eso. Dice la Biblia que Ezequiel empezó a profetizar. Hubo un ruido y he aquí luego un temblor. Los huesos se fueron juntando, hueso con hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos, ¿qué cosa? Si la cosa estaba terrible, sin carne y sin tendones y sin músculos, ahora imagínense, ahora era un cuerpo sin vida. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Alguien trajo un problema hoy a la iglesia? Yo traje uno. Y el que diga, no, yo no tengo ningún problema, tiene tremendo problema. El que trajo alguna dificultad hoy a la casa del Señor, le tengo una buena noticia. Dios tiene solución para el peor de los problemas, que es la muerte. Para el suyo también tiene solución. ¿Alguien dice amén a eso? La dificultad para el ser humano, no para Dios, pero la dificultad para el ser humano de la muerte, la dificultad de ver un hueso sin tendones, sin vida. Yo le estuve preguntando a mi computadora cómo alguien gráficamente pudiera describir esto. Y mientras buscaba en mi computadora, fíjense qué interesante, encontré lo siguiente. Para que gráficamente podamos nosotros darnos cuenta más o menos de qué está hablando la Biblia. Era un valle, habían huesos. Para que estuvieran secos, se supone que estuviesen hace rato, ¿sí o no? No tenían vida, no se movían. Y el profeta de Dios, obediente, el profeta de Dios, cumpliendo lo que el Señor le había mandado, no dejó de hacer lo que le tocaba. No era ni uno ni dos. Aquel momento fue impresionante. Y yo, tratando de encontrar algo que pudiese ilustrar lo que estoy hablando, pude poner junto esta realidad y la comparto con ustedes. Profetizó Ezequiel. No tan solo le profetizó cuando estaban separados, sino le profetizó cuando estaban juntos. Y no tan solo le profetizó cuando se juntaron, sino cuando los tendones, los músculos y la piel se unieron al cuerpo, y les habló al Espíritu. Nadie fue a sacar video ese día. Eso es simplemente la creatividad moderna que hoy nos hace pensar, pero fue totalmente distinto a lo que estamos viendo. Fue un momento impresionante el que vivió Ezequiel. Un momento de transformación.
un momento único de transformación. Observen, mediten. Impresionante. ¿Por dónde escucharían? ¿Ah? ¿Ustedes creen que yo no le hice esa pregunta a la Biblia? ¿Por dónde escucharon? Yo no sé. Como tampoco sé por dónde escuchó Lázaro. No, pero por lo menos Lázaro tenía los oídos, ya hedía y estaba podrido, hermano querido. Ni uno ni el otro. Lo que yo sí sé es por dónde escucha usted hoy. ¿Y saben qué, querida iglesia? No es el agente humano el que inspira vida. Nunca lo ha sido. La vida proviene de Jehová. El Señor Dios de Israel hará esa parte avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. Y yo sé que hoy en el suelo, en la casa del Señor, no hay huesos secos. Pero déjeme decirle que para que el hueso llegase a la condición de estar seco, primero se murió. Después se descompuso. Después que se descompuso, se deshizo. Y en mi ministerio, tristemente, me ha tocado estar al lado de una familia en diferentes etapas de la muerte crítica e impresionante. Desde estar al momento exacto cuando la persona fallece, desde llegar al lugar del accidente y ver el cuerpo, desde ver el occiso que se llevó una soga al cuello y llegar con las hijas del occiso, desde llegar a la gaveta de una morgue y junto a los empleados abrir una gaveta y ver un bebé que acababa de morir para ser entregado a su padre. Me ha tocado muchísimo y si les sigo contando. Pero para que llegue un cuerpo a descomponerse, deshacerse y llegar a ser un hueso no húmedo por las sustancias que bota ya la carne muerta, ya seco. Ha pasado bastante tiempo. Para que finalmente ese hueso se calcifique y desaparezca. Ha pasado bastante tiempo. Y estamos claros que en el suelo no hay huesos secos. Pero la pregunta es, ¿de camino a dónde va nuestro corazón? El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos. Y yo voy a leer aquí del Espíritu de la Profecía, específicamente del Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, la página 1187, lo siguiente. En el juicio,
Cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz, ¿la qué, iglesia? Dice aquí, ¿la qué? La voz de Dios habló mediante el agente humano. Despertó la conciencia aletargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, a la contrición y al abandono de los pecados. Y aquí el pastor subrayó lo siguiente: entonces se verá claramente que mediante el agente humano se impartió de Cristo o Jesucristo al alma que estaba muerta en delitos y pecados, y fue, ¿qué palabra usa aquí el espíritu de profecía? Vivificada con vida, ¿qué? Espiritual. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo con lo que está escuchando aquí? Con el himno que aquí se canta, con la lección de escuela sabática que usted estudió y escuchó acá. ¿Qué está haciendo con el testimonio de algún agente humano usado por Dios para vivificación de nuestra vida espiritual? ¿Sabe por qué yo le digo eso? Porque usted y yo podemos estar sentados aquí 30 años más y seguir siendo un hueso seco. ¿Cuándo se sabrá que el Señor hizo provisión? ¿Cuándo se sabrá que el Señor habló a nuestro corazón? ¿Cuándo se sabrá que dará, dice el espíritu de profecía, claramente establecido? Aquella noche de viernes el pastor levantó la Biblia, habló de Ezequiel, y ese día tus oídos escucharon la voz de Dios y no hiciste arreglos en los 10 días de oración. No fuiste obediente como lo fue Ezequiel. Aquel día fui claro contigo. El día del juicio se sabrá claramente qué himno el Señor puso delante de nosotros, qué estudio de la palabra del Señor el Señor puso delante de nosotros, qué oración de las preciosas oraciones que se han levantado aquí, y tendremos que ser responsables. Yo les dije al principio que hoy era noche, como siempre lo es, de pensar en nuestra vida espiritual. Esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, ellos están secos sin esperanza, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz. Pues estos también son como los esqueletos del valle. ¿Y cómo son los esqueletos del valle? Tienen forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero ¿qué dice aquí? Pero no, ¿qué cosa? Tienen vida espiritual. Hoy es noche de bendición en la casa del Señor. El pastor no vino a dar garrotazo. El pastor no vino a inquietarlos y a quitarle el sueño. El pastor vino otra vez intensamente, al igual que estoy yo, en poner en serio nuestra vida espiritual. ¿Estamos claros? Nuestra vida espiritual. Si no, vamos a seguir así hasta que un día desaparezcamos. La realidad es que un día todo se va a acabar. Y si no hicimos arreglos, entonces, si no nos preparamos de este lado de la eternidad para el gran encuentro, entonces, ya el que es limpio quedará limpio, y el que es sucio, dice la Biblia, quedará sucio. En la parábola de los huesos secos no quedan solamente unidos con apariencia de hombre,
pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. No tan solo es eso. Dios no simplemente agarró los huesos. ¿Están conmigo, sí o no? A ver, ¿están conmigo, iglesia querida? No simplemente agarró los huesos, dice la historia, y se pusieron los huesos en cada uno de sus lugares correspondientes. Eso no era suficiente. Tanto terror da un grupo de huesos tirados en el suelo como un esqueleto de pie. ¿Sí o no? Había un esqueleto en la clase de biología en la Academia Adventista. Yo quizás voy a confesar algo aquí, pero espero que ustedes no lo repitan. La profesora lo tenía en la esquina del salón, y no había un día que el esqueleto apareciera con una gorra. No había un día que le quitáramos la lonchera de la merienda a una de nuestras compañeras y se lo pusiéramos en el hombro. No había un día que alguien venía y le ponía un nombre en el cuello. Ese esqueleto de verdad era el compañero que nos hacía reír en la clase de biología. Pero aquello era de plástico. Aquello pasó a ser hasta parte de la historia de los que vivimos esos años en la escuela. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, usted le puede poner a su vida espiritual y yo a la mía una gorra y seguimos siendo esqueletos. Le podemos poner un abrigo, una chamarra, una casaca, dirían en Perú, y no da gracia. Porque la vida espiritual entonces sigue siendo seca. La realidad de la historia no es que simplemente la historia de la visión dice que se acomodaron, sino les nació tendones, les nacieron músculos, apareció la piel y ahora era una forma de pie sin espíritu. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien muere? El hálito de vida, ¿dónde regresa, iglesia? A Dios que lo dio, dice la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Y con qué nos quedamos? Nos quedamos con un cuerpo de nuestro ser querido que no oye, que no ve, que no entiende y que evidentemente no se va a mover. Porque el espíritu, lo que lo mantuvo vivo, lo que lo mantiene vivo usted hoy, no es su cuenta bancaria. Lo que lo mantiene vivo usted hoy no es el éxito en su vida personal. Lo que todavía a usted y a mí nos mantiene vivo es el Espíritu de Dios. El que a veces no tenemos para que gobierne nuestra vida. El hálito o el aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Esos huesos representan, dice el comentario bíblico, la casa de Israel, la iglesia de Dios. Y la esperanza de la iglesia es influencia vivificante del Espíritu de Dios. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. No es un cargo en la iglesia, es el Señor. No son 10 años más en la iglesia, es una vida entera de relación personal con el Señor. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en cada agente humano para que puedan entrar en acción cada músculo y cada tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de la vida espiritual. Y usted y yo podemos estar sentados aquí sin el Espíritu. Porque los huesos se pararon, pero no se movieron. Hasta que el Señor le dijo: profetízale al Espíritu. Dile. Comentario bíblico sobre este capítulo
Dice lo siguiente: muchos que carecen de la vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. Quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienden o tienen nombres de que viven, pero están muertos. Yo lo leí y el primero que sacudió fue a mí. Yo no quiero estar en esa lista. Yo no quiero estar en la lista de la iglesia y ausente en la lista del libro del Cordero. Yo no quiero eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, querida iglesia, es que le creamos al versículo número 14. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué dice aquí? Dígalo fuerte, amada iglesia. ¿Como resultado de qué? ¿Como resultado de qué vamos a vivir? De que el Espíritu esté en nosotros. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová, ¿qué cosa? Y lo hice, dice Jehová. Esta noche yo creo que no debemos salir de aquí sin decirle al Señor: Señor, danos vida. Danos vida. ¿Y sabe qué, amada oveja? Cada uno de ustedes sabe. Cada uno de ustedes sabe. Yo sé. En donde el proceso va avanzando, donde se está descomponiendo algo, donde ya empezó a heder. Usted y yo sabemos en nuestra vida espiritual dónde es esa esquina, dónde es ese lugar. Usted y yo sabemos cómo es que ya vemos el hueso en esa área. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios, amada iglesia, es que el Espíritu de Dios nos vivifique. Que su vida de oración no sea por 10 días. Que su vida de oración sea una vida de oración constante. Que la intercesión por sus hijos sea constante. Que el sacerdocio suyo en su casa, hombres de familia, sea constante, contra viento y contra marea. Con una sonrisa o derecho y firme, pero que usted no suelte el sacerdocio. Porque si eso se seca, bueno, si primero eso se muere, luego se descompone. Y después que se descompone, entonces se disuelve. Un mal olor que da eso. Y finalmente, resultado final, un hueso seco. El comentario bíblico dice que llegan a estar activos como miembros de una iglesia, pero sus nombres no están en el libro del Cordero. A mí me parece eso muy serio. Es serio y es solemne. En estas horas sagradas, usted y yo llegamos a la iglesia
para eso mismo, para que el Señor nos revitalice, para que el oxígeno del Espíritu de Dios nos haga movernos correctamente, para que empecemos no por nuestras fuerzas, sino las fuerzas del Espíritu de Dios en nuestras vidas, empecemos a ver milagros. Yo te vivificaré, tú escucharás mi voz, porque Jehová habló. Que nuestra vida espiritual empiece a tomar ese curso de bendición y que nos salgamos ya de lo mismo y lo mismo, y que empecemos a vivir un día especial cada día de nuestras vidas en nuestra vida espiritual. Amada iglesia, yo sé que yo no soy el único, pero alguien aquí también quiere decir: Señor, danos vida. Alguien aquí también. El primer paso, hay gente que se equivoca y nunca pide disculpas. Hay gente que se equivoca y no pide perdón. Pero el primer paso para la liberación es reconocer. Y cuando yo digo: Señor, danos vida, es porque estoy reconociendo que me está faltando el oxígeno, que ya no me estoy moviendo igual, y que sabrá Dios que una u otra esquina de mi vida espiritual ya se murió. Yo no sé si es mi vida de oración, no sé si es mi vida como fiel mayordomo, me dio tiempo, salud, dinero y bien, gracias. No sé si es mi tiempo, el que ya es muerto, está dedicado a un sinnúmero de cosas, pero las cosas del Señor, bien, gracias. A reconocer y al decir: Señor, danos vida, está iniciando un proceso de bendición en cada una de nuestras vidas. Y yo les dije que los iba a llamar. ¿Saben por qué? Pues porque ya yo llegué, ya yo estoy aquí. Porque el primero a quien le aplica todo esto es a este servidor. El día que yo diga: no, hay ustedes son los que pasan por eso. El día que yo diga eso, estoy totalmente desviado de la realidad. Así que hoy yo quiero decir: Señor, dame vida. Dame vida. Lo que esté seco en mí y dentro de mi corazón, ponle vida. ¿Habrá alguien más aquí? Yo lo voy a invitar al altar. Y una vez más vamos a cantar nuestro precioso himno. Vamos a cantarlo una vez más para gloria del Señor. Y vamos a entonar esta linda melodía de los 10 días de oración. Clamaremos por perdón en 10 días de oración. Ven, bendice nuestro ser. Ven, Espíritu de Dios. Oración por sanidad, por tu iglesia en unidad. Oración por nuestra